Muy buenas noches, estimados hermanos materiales y espirituales que nos están acompañando el día de hoy en esta transmisión. Nuevamente agradecido con nuestro Padre Celestial por tenernos un día más de vida en esta existencia. Agradecido primeramente por cada una de las oportunidades que nos ha dado, tanto materiales como espirituales, para poder sobrellevar esta prueba colectiva que estamos llevando a través de la pandemia. Sin embargo, mis hermanos, nuevamente hago ese llamado a conciencia a poder utilizar nuestra mascarilla, ya que en diferentes oportunidades o en malas informaciones que están difamando que el uso no adecuado de la mascarilla, que nos la debemos de quitar a cada 10 minutos, pues es incorrecto. Nosotros debemos de portarla tanto dentro como fuera de nuestro hogar. Así es que, mis hermanos, para poder tener una mejor visualización ahorita, pues me la quito, pero después voy a continuar con ella. Mis hermanos, primero que nada, pidiendo una disculpa por los problemas que tuvimos ante la transmisión del día martes. Hoy nuevamente tuvimos a consideración volver a tocar este tema importante que nos va a traer el doctor Edwin Bravo, quien en esta oportunidad puedo tener de presentarlos a ustedes, doctor. Ya estamos en contacto. eh, Tiene a bien podernos dar el tema de sufrir bien y sufrir mal. Así es que, doctor, usted está en la disposición del tiempo. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Es un gusto realmente que podamos compartir nuevamente algunas de las ideas de la doctrina espírita y en esta oportunidad nosotros vamos a hablar de sufrir bien y sufrir mal. La próxima, por favor. Esto está dentro de las obras básicas. Las obras básicas de Allan Kardec son las que nos guían en la forma correcta de su estudio y su análisis. Recuérdese bien que el espiritismo no es una imposición, el espiritismo no es un fanatismo, el espiritismo es un estudio. Solo por el estudio y el razonamiento de cada persona logra realmente el objetivo básico, la doctrina espírita. Este es el segundo libro de la codificación kardeciana, que fue editado en 1864 y del cual este día nos auxiliaremos para poder presentar este tema. La próxima. Dentro de este libro se hace referencia a las máximas de Jesús y también algunos escritos de algunos espíritus que nos ayudaron realmente a esclarecer todo esta que se llama la enseñanza evangélica de Jesús. Y ellos nos cuentan cuando Cristo dijo, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Para cuando usted lo lee la primera vez y si no tiene una cultura de educación religiosa, realmente es un problema razonable el poder aceptar al unísono esta expresión. ¿Por qué? Porque bienaventurados es que tengamos que ser felices los afligidos. ¿Por qué tenemos nosotros ser personas que sufrimos y ser felices? Quiere decir que estamos en un estado de un masoquismo, de algo que nosotros nos agrade sufrir. No se refería a aquellos que sufren en general, Jesús, porque todos los que están en la tierra sufren. No hay uno solo de nosotros que viva en esta tierra, en este mundo de expiación y prueba, que en este momento está sufriendo una transición hacia un estadio de regeneración. Pero todos, no importa el estatus social, el estatus intelectual, no importa realmente quiénes somos, todos sufrimos y eso nos da algunas condiciones, como por ejemplo, pocos sufren bien. ¿Qué es eso? Pocos comprenden que solo las pruebas que se sobrellevan bien son las que conducen al reino de Dios. ¿Qué nos están planteando? ¿Qué nos están ofreciendo? Que nosotros tenemos no solo que sufrir, ser felices porque es la única manera de llegar a un reino de Dios. Pareciera a primera expresión que no es lo lógico,
Quiero decir que si yo estoy siendo violentado en mis derechos, en mis condiciones humanas, debo de dejarme y decir que ese es el camino hacia Dios. No es así. No ese es el espíritu de esta máxima. Definitivamente, nosotros estamos en contra de la violencia familiar, la violencia contra el niño, la violencia incluso contra la maternidad, el aborto, etcétera. No creemos que ese sea el camino definitivamente. Pero entonces, ¿cómo lo interpretamos? La siguiente, por favor. Ven ustedes esta imagen, en la cual representa lo que hemos visto durante nuestra vida, porque esto no es nuevo, esto lo vemos casi a diario, probablemente en los países de primer mundo será un poquito menos frecuente, pero en nuestras latitudes, específicamente en la gran patria centroamericana y del Caribe, definitivamente esto es una imagen casi diaria y por qué no decirlo, frecuente en el día. Ver una madre que está triste, desconsolada, que no puede darle el abrigo, ni la alimentación, ni la salud necesaria a sus amados hijos. Esto es realmente una aflicción. Es sufriendo de esta manera como nosotros tenemos que llegar a una forma en que se nos ofrece de bienestar. La siguiente, por favor. Si nosotros somos muy apegados a la literatura, al razonamiento, y podemos ver en Internet, incluso en Wikipedia, qué es la palabra bienaventuranza, y en general dice, una bienaventuranza está constituida por una expresión inicial del hebreo y del griego, que se puede traducir como feliz, dichoso, bienaventurado, y que califica al poseedor de su cualidad como digno de felicidad. O sea, vamos a ser dignos de felicidad cuando nosotros estamos afligidos. ¿Cómo es que eso cabe en la percepción del mundo moderno de este siglo que estamos viviendo, donde hay una tecnología impresionante, donde hace 100 años teníamos la fiebre española y apenas alguien conocía que era un virus. Y ahora cualquier persona en la calle dice que tiene una capa de grasa y que adentro tiene un ARN y entonces todo el mundo habla de cosas que la humanidad ha cambiado. También hemos cambiado y tiene que haber un acompañamiento del razonamiento actual con respecto a la literatura que nos ha sido dejada. La siguiente, por favor. Vemos en San Mateo capítulo 5, versículos 5, 6 y 10, donde nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos de qué? Llenos totalmente de justicia. Y bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando usted evalúa la vida de una persona durante 60, 70 años, dice, esto no es posible, esto no se da. Se dará en algunos casos, pero no en la gran mayoría de gente. Y si Dios es todopoderoso, omnipotente, bondadoso, no puede dejar a nadie de sus hijos por fuera de sus divinas leyes. Si nosotros solo podríamos analizar esto desde dos perspectivas. Una, la materialista, en la cual yo acepto y concluyo para mi conciencia y mi conocimiento que no hay nada más después de la muerte. Por lo tanto, estos textos no tendrían realmente una repercusión fuerte dentro del aspecto de conocimiento de una persona, mucho menos de una integración y creencia. Entonces, nosotros nos damos cuenta que existen otras formas por las cuales definitivamente sí podemos verlo desde otro punto de vista. Y es el punto que plantea la doctrina espírita.
La doctrina espírita plantea que nosotros hemos vivido en otro cuerpo en una reencarnación previa. Y actualmente nos encontramos en el cuerpo, ya sea de hombre o de mujer, estamos viviendo nuestra vida con características muy particulares y que hemos venido para evolucionar, que hemos venido para ser mejores cada día. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de un mañana, de una vida después de la actual que tenemos, una vida que ha de continuar y que lleva todas las características, tanto lo bueno como lo malo que lo somos. Entonces, ahí sí tiene sentido, porque aquellos que lloran actualmente, en la próxima reencarnación probablemente serán ya consolados y que ya no estarán en esa latitud de llorar y sufrir. Aquellos que no tuvieron justicia en esta reencarnación van a tener esa posibilidad y no es necesariamente la venganza, sino que la restitución de lo que le fue arrebatado. Esto nosotros podríamos concluir que el pensamiento de la reencarnación es un pensamiento de justicia divina, de oportunidades. Porque entonces nosotros diríamos, mire, a mí me hubiese encantado nacer en Estados Unidos y no tener que ser un migrante, aquí me gusta a mí vivir. O podríamos decir, mire, yo, ¿por qué no estoy en los países de arriba de Europa, la primera línea, y quiero tener otro color de tez, otro color de pelo, quiero tener otra profesión, saber muchos idiomas, muchas oportunidades que aquí en Centroamérica no tengo? Entonces quiere decir que usted y yo, que no vamos a poder cambiar esas condiciones, simplemente fuimos relegados, porque la camada que nosotros hemos venido acá, estamos como quien dice desheredados. Pareciera que no fuera muy justo, pero si me dieran otra oportunidad y en esa oportunidad yo pudiera hacer de esa manera, lo pongo tal vez de una forma mucho más difícil para concebir. Ahora yo soy pobre, pero en la próxima vida voy a ser rico. La pregunta va a ser, ¿por qué esperar si hay que trabajar duro? Hay que tener la oportunidad. Muchas personas no han tenido la oportunidad de estudiar, muchas personas no han tenido la oportunidad de tener capital, muchas personas no han podido desarrollar sus habilidades por falta de eso, ¿de qué? De oportunidades que el mismo sistema social, económico y cultural de cada uno de nuestros países nos ofrece. ¿Qué ha tenido que hacer alguna persona para llegar a lo que creemos que es la felicidad, el dinero y los bienes materiales? Pues únicamente lo logran a través de delinquir. Y al delinquir, pues ya tienen una vida de sufrimiento. ¿Qué es entonces esta difícil situación contradictoria en nuestra vida? El siguiente. No tener el valor de intentar el cambio de nuestra forma de ser es una falta desde el punto de vista de Jesús. Dios os niega los consuelos porque no tenéis ánimo. Muchos de nosotros no tenemos el ánimo de continuar adelante, ya sea en una enfermedad como un cáncer, en la muerte de un ser querido, en la dificultad del sufrimiento de los seres queridos. A veces el ánimo se viene abajo. A veces nosotros no sabremos cómo responder. Ahí nosotros acudimos y todas las personas nos dicen, acuda a la oración. En este momento les informo, hermano, yo tengo COVID-19 y me llevan a un hospital donde me ofrecen la ayuda y voy a quedar aislado y usted no sabe si de ese hospital yo voy a salir vivo o muerto. ¿Qué es lo único que usted me puede ofrecer? La esperanza filosófica de las creencias, de cualquier índole, que todas son muy buenas. Pero nos dicen que hagamos oración. La oración en realidad es un sostén para el alma, pero tenemos que reconocer que la oración no basta. Es menester que esté apoyada en una fe viva en la bondad de Dios. O sea,
No es solo orar por orar, como una súplica. Debe de haber realmente esa integración sobre lo que creemos cada uno de nosotros que es la bondad de Dios. Y probablemente esto sea parte de la misma pandemia, para que nosotros podamos dejar todo aquello superfluo que todos los días teníamos que hacer para poder reconciliarnos con nosotros mismos. Si no es reconciliación, al menos intentar que cada uno los conozcamos a nosotros mismos. La que sigue. El orar es algo que es innato del ser humano. No hay necesidad casi que nos enseñe. Si usted va a orar, se integra solamente de tres cosas. Primero, reconocer la grandeza a quien le ofrecemos la oración. Lo segundo es suplicar por nuestros enemigos, suplicar por los que nos quieren mal, suplicar por aquellos que nos son queridos. Y finalmente, debemos de pedir nuestra solicitud. Recuérdese que lo que estamos solicitando es misericordia y que esta va a ser dada dependiendo del merecimiento que cada uno de nosotros tiene o ha construido o ha sembrado. La que sigue. Se os ha dicho muchas veces que no impone una pesada carga sobre la espalda a débiles. Quiero decir que cada uno de nosotros no estamos simplemente tirados al mar, en medio mar, no sabiendo nadar. No, cada quien tenemos las pruebas que necesitamos. Óigase bien la expresión. Son pruebas que necesitamos para nosotros poder seguir evolucionando. La carga es proporcionada a las fuerzas, así como la recompensa será proporcionada a la resignación y al valor. La recompensa será tanto más preciosa cuanto mayor ha sido la aflicción, pero esta recompensa es necesario merecerla. Y por esto la vida está llena de tribulaciones. Porque pregunto, ¿nuestra vida no acaso tiene tribulaciones? Todos los días tenemos un reto, todos los días tenemos alguna situación que nos obliga a una lucha constante a la sobrevivencia de la vida, pero todo depende cómo es que nosotros vamos a hacer esa resignación. ¿Va a ser con depresión, con miedo, con ansiedad? ¿O va a ser con positividad, con empuje, con conciencia? Veamos cómo lo podemos hacer. La que sigue. Si nosotros queremos entender cómo son las aflicciones, vamos a hablar de algunas causas actuales. Las vicisitudes de la vida son de dos clases, o si se quiere, tiene dos orígenes muy diferentes que conviene distinguir las unas que tienen la causa en la vida presente y otras fuera de esta vida. Remontándonos al origen de los males terrestres, se reconocerá que muchos son consecuencia natural del carácter y de la conducta de aquellos que los sufren. Atentos. Muchos de nuestros problemas tienen que ver con nuestro carácter, con el carácter violento, con el carácter que es irritable y la conducta que de esto se traduce en violencia, en condicionamientos. ¿Qué pasa? Las aflicciones, cuando no se tiene un pensamiento frío, claro, razonable y por demás amoroso, las aflicciones son cada vez más difíciles. Porque la pregunta es, ¿cómo hacemos para que toda la humanidad no tenga aflicciones? Al momento no hay respuesta. Al momento no se puede. ¿Por qué? Porque eso es parte de vivir en la tierra. Las aflicciones vienen. Eso es como querer que una persona, adulto mayor, no padezca de la presión, de la diabetes, de la tiroides, de cualquier otra aflicción. Ver a una persona que tiene por allá más arriba de los 60 años y carga su bolsita de medicamentos todos los días, uno diría, él está enfermo. No, él es un adulto mayor sano, está equilibrado, está equilibrando su necesidad. Tiene su medicamento todos los días
para poder funcionar. No es que esté enfermo, es parte de su vida en ese estadio y en esa forma. Es como querer que un niño no juegue, es como querer que un joven no estudie, es como querer que un adulto no se desarrolle en toda su amplitud. Entonces, ¿cuántos hombres caen por su propia falta? ¿Cuántos de nosotros somos víctimas de nuestra imprevisión, de nuestro orgullo y de nuestra propia ambición? Es muy fuerte, porque en realidad esas son las causas de las aflicciones. Nosotros siempre buscamos a alguien a quien decirle que es la causa de mis aflicciones. Yo tengo aflicciones por mi hijo, por mi mamá, por mi suegra, por el vecino, por el que me odia, por mi patrón, por el que sea. Y claro está, también le echamos la culpa a Dios. Pero no es así. Somos nosotros los responsables. En estas y en muchas otras cosas más. La siguiente, por favor. Dentro de estos factores que intervienen en la conducta humana, nosotros tenemos 4 cosas. Una de ellas son los aspectos biológicos, que tienen que ver con el genotipo y el fenotipo de cada uno de nosotros. Los aspectos psicológicos, que todos somos totalmente diferentes. Todos somos personas individuales. Aún los gemelos univitelinos son diferentes. Todos sus hijos son diferentes. Los dedos de la mano son diferentes. ¿Y qué decir de los aspectos sociales? ¿Cómo se nos presenta? ¿Cómo nos salimos de esta cápsula? Y entonces viene alguien, yo ya no aguanto esta forma social en que yo vivo, en el lugar que actualmente vivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente migro. Quiero ir para otra situación, donde me miren con respeto, donde me miren como yo soy, donde me den la oportunidad de poder desarrollarme para yo obtener de una manera decente y por trabajo honrado todo lo que yo creo que es necesario que pueda disfrutar de eso. Y vamos a la última parte, que es la que menos la mayoría de personas le tienen interés, el factor espiritual. La espiritualidad está en muchas religiones. No es lo mismo religión que espiritualidad. La espiritualidad es algo que trasciende, algo que es innato y que incluso hasta el ateo tiene su propia espiritualidad. La siguiente. ¿Cuántas personas arruinadas por la falta de orden, de perseverancia, de no tener conducta, por no haber sabido limitar sus deseos? El deseo es un problema mayor entre nosotros. Bien lo dice el budismo, que la causa del sufrimiento es el deseo. Porque si yo tengo un par de zapatos, quiero 2. Tengo un vehículo, quiero 2. Tengo una casa, quiero 2. Todo va a ir con la falta del deseo. Porque eso nos hace entender que la felicidad es momentánea. O por lo menos lo que la palabra dice. Felicidad cuando compra su casa. Felicidad cuando usted se gradúa. Felicidad cuando nace un niño. Felicidad cuando usted se casa. ¿Esa felicidad es permanente y eterna? No, es solamente del momento. ¿Cuántas uniones desgraciadas? Porque solo son cálculo del interés o de la vanidad. Matrimonios que sinceramente no vieron el amor, no entra el corazón. Y yo creo que ahora nos damos cuenta que no nos hemos cortado el pelo, no hemos podido arreglarnos, no hemos podido hacer muchas cosas para aquellos que la apariencia era lo más importante. Hoy no pueden aparentar lo que no son, porque estamos en resguardo y ahí usted no aparenta lo que no es. Usted está en la realidad de su hogar, en la realidad de su pareja, en la realidad de padre, en la realidad de hijo, y es cuando tenemos que oportunizar esa reconciliación en este tiempo que nos están dando. ¿Cuántas disensiones y querellas funestas se hubieran podido evitar con más moderación y menos susceptibilidad? Muchos de nosotros somos susceptibles, no nos pueden decir nada. Y entonces, ¿qué pasa? La moderación se pierde.
¿Cuántas enfermedades y dolencias son consecuencias de la intemperancia y de los excesos de toda clase? ¿No acaso nosotros hemos cometido eso? ¿Qué estamos haciendo? Estamos analizando apenas la causa de las aflicciones. Y el tema que estamos tocando hoy es sufrir bien y sufrir mal. Pero para poder encontrar una respuesta lógica y razonable, tenemos que analizar estas situaciones. Continuemos. Es importante que no deseemos un descanso prolongado, que debilitará nuestro cuerpo y embotaría nuestra alma. Cuando no tenemos nada que hacer y es como ahora lo estamos experimentando. Hay gente que ya no soporta el encierro, se aburre mañana, tarde y noche, pero ¿qué pasa? No es productivo, no procura hacer algo que sea en pro del beneficio. Pregunta, ¿cuánto tenemos tiempo para la lectura? ¿Cuánto tenemos tiempo para el diálogo sincero con nuestra familia? ¿Cuándo tenemos el tiempo para perdonarnos a sí mismo? No, siempre ando corriendo, siempre ando buscando cómo satisfacer mi ansiedad, olvidando lo más importante. Cuando Dios nos envía la lucha, debemos de aceptarlo con satisfacción. ¿Y qué es una lucha? Una lucha con nuestras propias faltas de virtudes, con nuestros propios venenos que tiene el alma, con nuestras propias condiciones que nos hacen ser cada vez menos humanos y ser mucho más déspotas, más indiferentes, tener mucho más personas a las cuales herimos. Entonces, esta es una lucha, no como una batalla, realmente una que da amargura en la vida, en la que muchas veces hay más valor a un enfrentamiento sangriento, pero es más difícil una pena moral. Las penas morales son las cosas que nos destruyen como seres humanos. ¿Cómo es esto? Observemos. Llega el paciente, el médico trata de hacer su diagnóstico y es obvio, nos tiene que preguntar dónde nos duele, porque él no es sabio ni adivino, ni mucho menos una máquina de rayos X. Él tiene que analizar los síntomas y signos. Y cuando nosotros nos preguntan qué le duele, cuál es mi síntoma, este paciente contesta la realidad. Cuando yo encuentro mi realidad me doy cuenta que yo mismo soy el que tengo la presión alta, que yo mismo no hago dieta y tengo la azúcar alta, que yo mismo no dejo de comer y estoy obeso, que yo mismo no me cuido con los de hidratarme bien y sufro con los riñones. Así también son las enfermedades mentales, el aspecto psicológico, la ansiedad, la depresión, los problemas que nos pueden llevar hasta un suicidio. Entonces, estas causas de aflicción nos llevan a otro pensamiento. La siguiente, por favor. El hombre no tiene recompensa por muchas clases de valor, pero Dios le reserva coronas y un lugar glorioso. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando tengáis un motivo de pena o contrariedad, procurad haceros superiores a él. Y cuando lleguéis a dominar los impulsos de la impaciencia, de la cólera o de la desesperación, podréis decir con justa satisfacción, he sido el más fuerte. Hacia eso vamos. El tema está presentado así, tratándolo de ir al razonamiento, porque yo no tengo la verdad absoluta. Apenas estoy dándole un planteamiento para que usted razone desde otro punto de vista. Pero nuestro objetivo básico es que nosotros suframos bien y no suframos mal. Y si vamos a sufrir y sufrir bien, tenemos que ser positivos y darnos cuenta que hemos sido más fuertes que la propia aflicción. Ese es el objetivo. La prueba de cada día es saltarla y además no saltarla de fuga, sino que
superarla y que no nos bote, que no nos destruya, que no haga que nos sintamos peor, sino que tengamos un fortalecimiento y ese fortalecimiento lo encontremos dentro de nosotros mismos, dentro de las concepciones que Jesús nos orientó y nos indicó. La siguiente, por favor. Nos dice los bienaventurados a los afligidos, que puede traducirse de este modo. Bienaventurados aquellos que tienen ocasión de probar su fe, porque cada aflicción es una prueba de fe, no porque yo siga solo creyendo, sino tener fe en mi interior, en lo que yo considero correcto y real y en lo que yo creo que es mi filosofía. Nosotros no estamos acá haciendo la transmisión para decirle que deje su religión, no, por favor, no se equivoque. Si usted tiene una religión, le solicito que sea coherente su actuar con lo que su religión le enseña. Que nosotros no solo tengamos el título religioso, sino que seamos cumplidos al respecto, porque no hay malas religiones, lo que hay somos malos religiosos. Entonces, nosotros, los que estamos afligidos y creemos que nos va a haber una bienaventuranza, no solo tenemos que tener que darnos cuenta que en la aflicción es una oportunidad para probar nuestra fe, sino que también cuál es la firmeza que nosotros tenemos. O somos como las ramas, van para un lado y van para otro, donde el viento los lleva. No, esas ramas no van más allá. ¿Por qué? Porque están unidos a un árbol, a un tronco robusto, que tiene raíces firmes, que le dan la perseverancia y que le dan una sumisión a la voluntad de Dios. Pero entonces la gente dice, yo me someto a lo que Dios dice, así que yo no hago nada. Muy malo. Porque nosotros nos vamos a someter después de que hemos luchado, que hemos tenido la fe, que hemos tenido la firmeza, que hemos tenido la perseverancia, que hemos utilizado todas las herramientas necesarias para salir del problema que nos acoja. Pero ya cuando realmente estamos en algo que yo no puedo hacer nada, como por ejemplo la muerte de un ser querido, como por ejemplo la oportunidad que nosotros podemos de hacer algo sublime en nuestra vida y que no se pueda humanamente, pues nos queda estar sumisos a la voluntad de Dios. Porque tendrán centuplicados los goces que les falta en la tierra y después del trabajo tendrán el descanso que cada uno de nosotros ameritaremos. Pero no es un descanso eterno. ¿Se imagina usted estar en una hamaca o viendo un paisaje hermoso por una eternidad? Yo personalmente creo que me aburriría. La sigue, por favor. El mal y el remedio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No acaso nuestra tierra es un lugar de alegría o es un paraíso de las delicias? Esta vida es feliz si yo la hago feliz. Esta tierra tiene belleza si yo observo las bellezas del cielo, de la naturaleza, cómo los mares han cambiado en estos tiempos, cómo ha sido de diferente el proceso entre la relación de nosotros los humanos con nuestra madre tierra. Nos damos cuenta que hay unas bellezas, que nosotros somos los destructores. ¿Por qué? Por las causas que hemos dicho. No resuena en vuestros oídos la voz del profeta, ese profeta bello que es Jesús, que él exclamaba diciendo que habría lágrimas y crujir de dientes para los que nacieran en este valle de dolores. Porque la tierra en este momento es un valle de dolores, no solo por la pandemia, por la desnutrición, por la pobreza, por la falta de atendimiento, por la falta de oportunidades, por la falta de amor, la violencia, los vicios, las injusticias y además
la avaricia. Todo eso nos convierte en un valle de dolores. Vosotros venís a vivir en ella. Esperad lágrimas ardientes y penas amargas. Tal vez por eso lloramos cuando entramos, cuando nacemos. Cuánto más agudos y profundos serán vuestros dolores. Levantad los ojos al cielo y bendecir al Señor por haber querido probaros. Estamos en la tierra como una oportunidad. Para mucha gente no le gustará esto que estoy diciendo. Ha sido una oportunidad de venir a las aflicciones, pero es para que nosotros realmente nos enteremos y nos demos cuenta que estamos aquí para progresar. Es el único objetivo de la vida. La que sigue, por favor. Esta imagen lo que pretende es que usted pueda ver con otra forma de ver, con otra visión. Esta es la tierra, un mundo de expiación y pruebas que, según informaciones de los espíritus para el año 2010, comenzó el punto de transición, un punto donde hay un mundo de generación. Recordemos que en el 2012 los mayas predijeron exactamente lo mismo. Nadie les creyó, pensaron que era un misticismo eh, arqueológico, pero ahora puede darse cuenta que el mundo cambió. Las reglas han cambiado de la economía, de la compraventa, de la sociedad, de la forma en que vamos a vivir de aquí para adelante. Ha sido un cambio. Pero la pregunta es, ¿cuánto usted y yo vamos a cambiar? Por ahí anda una canción nueva de un compatriota, Los Hongos de Arjona, y dice, quiero salir de aquí, quiero ir para otro lado. Eso quiere decir que estamos saliendo de un mundo y queremos ir a un mundo diferente, a un mundo de regeneración, pero no es fuera extraterrestre, es un mundo que está aquí mismo y que los que vamos a transformar este mundo somos nosotros, los que quedemos vivos o los que queden vivos después de esta pandemia. Pero nosotros después de esta situación que estamos pasando, de esta aflicción en salud, tenemos que haber cambiado, tenemos que tener más amor, más empatía, más solidaridad con nuestro prójimo, para que nosotros tengamos una forma de vivir diferente. Imagínese usted, han pasado 2000 años y nos lo dijeron y nosotros no hicimos caso, entonces bueno, aquí va una pruebecita más, va una fricción más para ver si así entiendes de otra forma, porque parece que hablando no nos entendemos. Eso es como aquella persona que se le dice, use la mascarilla, tápese la nariz, no se la quite, porque no solo se va a hacer daño a usted, sino que también a los demás. Y quitándola, usted lo único que está diciendo, las otras personas no me interesan. Entonces la pregunta es, nosotros los que no queremos hacer caso, nosotros los que no queremos cambiar, tenemos derecho a vivir en la nueva tierra que está en transición. Solo la historia y su propia historia sabrá la respuesta. La que sí. Hombres, vosotros no reconocéis el poder de vuestro Maestro, sino cuando hayas curado las llagas de vuestro cuerpo y coronado vuestros días de beatitud y alegría. Llegado el último grado de abyección y de la miseria, tendido en estercolero, dijo a Dios, Señor, he conocido todos los goces de la opulencia y me habéis reducido a la miseria más profunda. Cuando nosotros estemos ahí debemos de decir, gracias, gracias Dios mío, por haber querido probar vuestra servidor, uno mismo, uno darse cuenta que no existe la totalidad. Nunca seremos totalmente ricos y felices porque creemos que el dinero es la felicidad, el cual no es cierto. La felicidad se encuentra en la caridad y en el amor al prójimo, la que sigue. ¿Hasta cuándo nuestras miradas se pararán en los horizontes marcados por la muerte? Porque lo estamos viendo.
Buscad pues consuelo a vuestros males en el porvenir de Dios, y la causa de ellos en vuestro pasado. Y vosotros los que más sufrís, consideraos como los felices de la tierra, porque el sufrimiento con razonamiento, con entendimiento, porque entonces el que ha venido ciego se preguntará, ¿yo por qué, Dios mío, he nacido ciego? Si yo no he hecho nada, si yo no he tenido un pecado, ¿por qué tú me has hecho ciego? Si esta persona llega a comprender que tuvo errores múltiples en la vida anterior y que ahora le dieron los requerimientos necesarios para que tuviera la oportunidad de venir a explorar lo que es la ceguez de nacimiento y que logre pasar la prueba. Es como aquella persona que ganó el año, que cuando terminó se siente liberado de las clases, de las pruebas, de los suplicios de la educación y va a tener los goces de seguir adelante. Qué belleza sabrá aquel que es ciego de nacimiento, que nunca ha visto la luz en sus ojos, saber que en la próxima reencarnación verá y verá mucho mejor que nosotros, porque no solo verá con los ojos del cuerpo, sino que también con las del alma, que es la que está en crecimiento ahora que está ciego. La que sigue, por favor. Miremos más allá de aquí. La vida no termina en la tumba y la vida no comienza en la cuna. Es un continuo que nos tiene que dar paz y que nos tiene que dar luz. Porque en el hecho de que nosotros entendamos y reconozcamos, nos damos cuenta que existe algo más. La que sigue, por favor. En el estado de desencarnados, cuando estabais en el espacio, elegisteis vuestras pruebas, porque os creíste bastante fuertes para soportarla. ¿Por qué murmuráis ahora? ¿Qué quiere decir esto? En la doctrina espírita se nos enseña que nosotros, cuando después que desencarnamos, que morimos, vamos a un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual no vamos a descansar, vamos nuevamente a un nuevo remodelaje, a una nueva educación. Todo lo que nosotros nos llevamos al mundo espiritual no es aquello que lo que creemos que tenemos aquí. Los títulos, las pertenencias, los objetos, el parentesco, muchas cosas se van a quedar aquí, pero nos llevaremos lo más profundo, que es lo más humano. Y eso es individual. Así que si usted odia a alguien, se va a llevar al otro lado el odio. Si usted hace maledicencias, en el mundo espiritual usted seguirá siendo malediciente. Sin embargo, si usted se da cuenta en el mundo espiritual que está nuevamente en otro trabajo de autoperfeccionamiento, es orientado, pero es autoperfeccionamiento, usted dice, sí, aprendí la lección, yo me comporté mal con mi madre en esta reencarnación. Yo quiero que me den la oportunidad de volver a vivir con la que era mi madre, aunque no vengamos exactamente en esa relación padre-hijo, madre-hijo. Yo quiero la oportunidad con ese amor de luz, con ese ser, con esa alma que yo perturbé su vida, la oportunidad de venirle a servir. Así vemos nosotros, grandes personas, grandes esposos, grandes hijos, grandes madres, sacrificados familiares, sacrificados amigos, sacrificados enemigos por otra persona. Es increíble la justicia de Dios expresada a través de las múltiples vidas. Nos hacen entender todos los preceptos que Jesús nos dejó. La que sigue, por favor. La fe es el remedio cierto del sufrimiento. Ella enseña siempre los horizontes del infinito ante los cuales se borran esos pocos días del presente. Cuando tenemos fe, nos es más fácil la tolerancia, la bondad y el amor. La fe no es algo que tenga que inculcarse. La fe nace a través incluso del propio sufrimiento. Porque es igual. La gente dice, yo no me voy a enfermar, pero hasta cuando alguien
muere dentro de mi familia por la misma causa, entonces decimos, qué tristeza la enfermedad y yo no me había dado cuenta. Igual son todos los dolores, todas esas taras que tenemos y que traemos de reencarnaciones previas, porque los que venimos aquí no estamos por buenos, estamos por falta de perfección. Y entonces la perfección no es como una guía, la perfección viene a través del entendimiento, a través de las experiencias que día a día van ocurriendo. Pero para los seres que tienen luminosidad, que tienen ese despertar, les es fácil reconocerlo. Cuando no, precisan de la religión para poder orientarlos. Pero hay personas que ni siquiera así logran despertar a la vida hermosa de la eternidad. Sigamos. ¿Qué es lo que nosotros, como personas espíritas, pretendemos cuando llegamos hasta usted? En que debe de haber fe, pero tiene que haber desarrollo espiritual. Ese desarrollo espiritual va encaminado por medio de algo que es propio de nosotros los seres humanos, que es la humanización de nuestra vida, de la individualización de nuestros problemas, de la responsabilidad que cada uno tenemos de hacer de nuestra vida lo que nosotros realmente queremos. Debemos de reconocer que somos como un bloque que nos dan a un artesano, que necesitamos tener un cincel y un martillo para darle forma, y tenemos toda una vida para hacerlo. Yo quisiera saber, con la edad que usted tiene actualmente, vea hacia atrás su vida. ¿Qué ha hecho usted con esa roca? ¿Está deforme o ya es una bella escultura? Si ya es bella escultura, perfecciónela. Y si usted no ha comenzado a quitarle esos rasgos feos, esos picos que no le agradan, es momento de que usted mismo, con fuerza, con el cincel, quite eso que ha hecho de usted la persona no deseable, la persona no amada, porque ese es realmente el camino. Continuemos. Acordaos que el que cree es fuerte con el remedio de la fe. Dijimos que la oración es un apoyo y el remedio es la fe. Continuemos. El Señor ha señalado con su sello a todos los que creen en Él. Cristo os dijo que con la fe se transforman las montañas. Por mi parte os digo, al que sufre y tenga la fe por sostén, se le colocará bajo una égida y no sufrirá más. Son algunas de las promesas que Jesús nos dejó. Pero esto hay que comprenderlo y no simplemente tomarlo literalmente. Jesús se caracterizó por enseñarnos para que nosotros dilucidemos, estudiemos y nos transformemos. La que sigue. Nosotros, los espíritas, estamos convencidos que existe una fe raciocinada, una fe inquebrantable, que solo puede encarar de frente la razón en todas las épocas de la humanidad. Que esto es cierto para el tiempo hace 2000 años, para la Edad Media, para el siglo de la luz en París, para el siglo pasado, para este siglo y para los venideros. Porque solo a través de una fe que convenza la razón haremos el encuentro de la ciencia con la religión. Continuemos. Felices los que sufren y los que lloran. Que sus almas estén alegres porque serán premiados por Dios. Continuemos. Esto es lo que Allan Kardec nos ha educado a través de la doctrina espírita y que el día de hoy nos permitimos compartir en el seno de su hogar, en el seno de usted mismo, como una forma de reflexión. No quiero en ningún momento que nos crea
ciegamente. Nosotros apenas venimos y presentamos un nuevo paradigma, un paradigma que puede ser educacional para su vida. Si usted no ha encontrado la respuesta, si usted cree que está insatisfecho con su vida, analícela desde este punto de vista y encuentre la felicidad de sufrir bien y no de sufrir mal. Porque toca, a través del trabajo arduo de nosotros, esperanzado en las profecías del Maestro Jesús, definitivamente podemos encontrar el bienestar y hacer que esta vida sea sinceramente feliz, porque esta vida es bella, porque me da la oportunidad de progresar. A todos les damos las gracias por la caridad de habernos escuchado. Esperamos que